porque la película es larga y además tuvimos que empezar un poquito tarde. Pero pues qué bueno verlos. Yo tenía, al principio vi muy poca gente, dije, ay, qué triste. Porque, digo, la verdad, bienaventurados los que pueden ver Blade Runner en una pantalla grande, ¿verdad? En una sala de cine. Entonces, bueno. Pero bueno, llegaron la mayoría, cosa que me da mucho gusto. ¿Desde que está restaurada? Es la versión del 2007. Sí, ahorita vamos a platicar de esa parte. Pero bueno, antes de hablar de Blade Runner en sí, la década de los 80, donde esta película nos deja ahorita bastante bien cimentados, es una década donde las industrias del cine, particularmente Hollywood, tuvieron un cambio de mirada muy importante. Ese cambio de mirada implicó que de pronto la industria mirara completamente a un público joven, a un público entre la adolescencia, la ya juventud, y le dedicara buena parte de sus esfuerzos a ese pequeño público que no se había tomado en cuenta y que durante los 80 pues va a ser el público mayoritario, o sea, películas de jóvenes para jóvenes en todos los géneros posibles, en la ciencia ficción, en el terror, en la comedia, en el melodrama, empezaron a poblar las carteleras del mundo. Y pues eso desde luego tuvo que ver con el enorme éxito que a partir de 1977 pues va a tener el universo creado por George Lucas en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sobre todo también, además de esta visión de un público joven al que hay que darle una oferta mayoritaria por encima de los adultos contemporáneos de los 80s, también hay una nueva mercadotecnia cinematográfica que se acaba expandiendo de una manera muy interesante en los 80. Ya no va a ser que, bueno, desde hacía muchas décadas se vendía, por ejemplo, el disco de la película, existía el soundtrack. Y desde luego ese disco pues era para coleccionistas que les gustara la música de cine o la música planteada para cine. Pero a partir de los 80 vamos a tener que esa mercadotecnia cinematográfica se va a expandir en buena medida gracias al experimento mercadológico de Lucas con Star Wars, y entonces vamos a tener sacapuntas, boxers, plumas, pósters, muñecos, de todo alrededor de las películas importantes que van a ir surgiendo en la década de los 80, ¿no? También la década de los 80 no es una década fácil, es una década donde llegamos a un punto culminante de una guerra fría que finalmente se va a terminar por cambios que se dan de manera política en la Unión Soviética a partir de la llegada de Mikhail Gorbachev, que era este personaje que era tan característico con su lunar en forma de alacrán que tenía aquí en la cabeza, pero eso no tenía nada que ver con su personalidad. Pues bueno, este hombre empieza a través de una política llamada la perestroika a descongelar literalmente el bloque socialista, y esto no tardará en provocar entre 1989 y 1992 pues la desaparición de la mayor parte de los países del bloque socialista. Desaparición o reacomodo o nuevas geografías que vamos a tener que aprendernos en la década de los 90. Por ejemplo, Yugoslavia, que es uno de los casos más dramáticos. Yugoslavia se parte en tres, en cuatro, ¿no? Serbia, Croacia, Macedonia, desde luego Bosnia. Luego los checos otra vez se parten a la mitad después de 40 años, 50 años de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se dividen y ahora es la República Checa y Eslovaquia. Todas las repúblicas de la URSS se terminan separando, y bueno, eso también va a provocar un nuevo fenómeno que es la aparición de cinematografías nacionales, donde antes pues era una Rusia o más bien una Unión Soviética, ¿no? Ahora vamos a tener un cine de Tayikistán, de Kirguistán, de Kazajistán, de Ucrania, un cine letonio, un cine estonio, un cine
obviamente ruso, ¿no? De la Federación Rusa. Entonces, bueno, estas cinematografías pues hacen que nuestro mapa de historia del cine se vaya ampliando de una manera pues muy espectacular. Ya no hablaremos de una cinematografía yugoslava donde estaba, por ejemplo, Emir Kusturica o estaba Dusan Makareyev. Ahora tendremos que hablar de cineastas de Croacia, de Bosnia y de Serbia, que además no se llevan nada bien, ¿verdad? Entonces váyanle sumando todo eso y bueno, sí, el panorama durante los 80 es un panorama de cambios políticos y geopolíticos muy importantes. En los Estados Unidos tenemos, así como un Gorbachev que empieza el deshielo del bloque socialista, por otro lado, en los Estados Unidos tenemos dos presidentes republicanos, uno particularmente conservador y bueno, un personaje que termina ese periodo de la Guerra Fría, que es Ronald Reagan, y el otro que es Bush papá, George Bush papá, quien pues bueno logra cerrar su gobierno con una nueva guerra en el Golfo Pérsico, que finalmente se va a extender hasta que vengan los ataques del 11 de septiembre en el 2001. Entonces, esa década de los 80 también fue una década en la cual el cine se va a apoyar mucho en un elemento que en Blade Runner resulta absolutamente esencial, que se llama los efectos especiales. Es decir, cada vez más, sobre todo después de la Guerra de las Galaxias, el público va a buscar películas que tengan efectos especiales cada vez más desarrollados, más impresionantes. Y bueno, pues ahí desde luego la factoría Spielberg, que no es nada más una factoría de entretenimiento, ya algunos de ustedes estuvieron conmigo en el curso que hicimos sobre Steven Spielberg y vimos que es mucho más profundo que eso, pero bueno, durante los 80, pues E.T. el extraterrestre, Volver al Futuro, que no es producción suya, dirigida por Robert Zemeckis, las películas de Indiana Jones y muchas otras, los Goonies desde luego. Pues bueno, vean ustedes, no sé si se han dado cuenta del fenómeno del cineclub de la Cineteca. El día que pasaron los Goonies estaba atascada la sala 7 y atascada de cuarentones de mi edad, ¿no? Que efectivamente pues vimos las películas en el cine Coyoacán o en el cine Continental o en aquellas épocas y ahora las venimos a ver en alta definición, estas salas maravillosas de la Cineteca. Entonces, bueno, finalmente hay toda una generación que nos formamos durante los 80 con un cine infantil, juvenil, padrísimo, donde pues la pasamos maravillosamente bien y siguen siendo películas de una perfección como entretenimiento increíbles. Por ejemplo, el guión de Volver al Futuro es un guión que se estudia de manera muy concienzuda en las escuelas de cine en los Estados Unidos porque es un guión impecable el que hicieron Bob Gale y Robert Zemeckis. Y por ejemplo, bueno, E.T. el extraterrestre sigue siendo una película transgeneracional donde se siguen encontrando generaciones alrededor de una historia que no envejece, que se volvió atemporal. E.T. podría estar pasando ahorita mismo, o sea, no hay ningún problema. Y pues sí, efectos especiales, a lo mejor E.T. no tiene la movilidad de un personaje digital, pero eso no importa, la magia que logra Spielberg es de otro sentido. Entonces, los 80 también fueron una época de miedo, sobre todo en el sentido de lo sexual en los Estados Unidos. A partir de 1981, la comunidad LGBT de los Estados Unidos empieza a ser atacada por un virus conocido como el virus del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, y después, pues bueno, esto comienza a volverse una epidemia realmente triste para esta comunidad. Por lo tanto, lo que en los 70 fue una de las partes importantes, que fue poderse acostar con cualquiera y que sobre todo las mujeres pudieran tomar la píldora anticonceptiva y algunos otros elementos para no concebir, finalmente en los 80 nos vamos al terror. Y entonces, aunque surja el preservativo y aunque surjan todas estas cosas, finalmente hay un miedo. Ahora el miedo es acostarse con alguien. Y entonces surgen monstruos estilo Jason de Viernes 13 o el propio Freddy Krueger en algunos momentos,
donde cualquier escuincle baboso adolescente que se acuesta con alguien es macheteado, descuartizado y recibe su merecido por parte de un conservadurismo reaganiano que era muy, muy en serio. Entonces, es una década compleja y Blade Runner es una película que tiene una enorme cantidad de puntos de interés que finalmente van a impactar esa década de los 80. Vamos a hablar, por ejemplo, de primero el aspecto de un escenario de la ciencia ficción que aborda la película, que es el cyberpunk, ¿sí? Hay montones de escenarios de la ciencia ficción, ya también dimos un curso hace un par de años acerca de este tema que resultó una verdadera maravilla, sobre todo para mí. Yo me la pasé muy bien, muy muy bien, hablando de estos temas. Pero bueno, el cyberpunk no nace con Blade Runner, pero tiene una gran difusión a partir de la aparición de la película, por una razón importante. Recuerden que la película que acabamos de ver, a la que se le prenden veladoras cada vez que se proyecta y que la gente se pone de pie cuando sale el crédito y todo esto, en su momento fue una película profundamente ignorada. O sea, E.T., el extraterrestre, fue la gran película del verano del 82 y Blade Runner quedó completamente soterrada por, pues bueno, meras razones de la naturaleza de ambas películas, ¿no? E.T. el extraterrestre es una historia más allá de la historia personal del joven protagonista Elliot, que acaba teniendo una salida y un entendimiento de su situación como un niño en proceso de adolescencia que crece a través de la intervención de esta inteligencia extraterrestre. Blade Runner es una película profundamente crítica, profundamente oscura, profundamente deprimente para muchos espectadores. Entonces, bueno, obviamente E.T. le pasó por encima a todas las películas de ese verano, y Blade Runner fue una película de las primeras películas que se convirtieron en obra de culto a través del Betamax y a través del VHS, porque eso no lo habíamos mencionado. A partir de 1972, la compañía Panasonic y TDK lanzaron los primeros aparatos de reproducción de video casero, que primero fue el formato Betamax y luego el formato VHS. Entonces, no sé ustedes qué edad tenían en los 80. Yo tuve mi primera mi primera Betamax en el 88, me acuerdo. Con muchos trabajos la pagó mi mamá. Yo ya VHS lo tuve hasta el 93, esa ya me la compré yo solito. Y mi primer VHS fue Jurassic Park, obviamente, ¿sí? El 93, justo cuando la compré. Pero pues bueno, ya teníamos ahora la posibilidad no solamente de poder ver una película las veces que quisiéramos, sino la posibilidad de tenerla, que además era carísimo al principio. Tener tus películas favoritas eran muy caras, el acceso era muy caro, y por otra parte podías adelantar, regresar, y algo que fue una bendición, sobre todo para quienes éramos clientes del Canal 11, el Canal 22 y estos canales culturales, poder grabar las películas, ¿no? Entonces ya tenías tal cosa, ya tenías otra cosa, y bueno, empezaron a hacerse las videotecas, que pues bueno, ahora son, pues afortunadamente, siguen siendo parte muy importante de nuestra formación. Yo ya perdí absolutamente la cuenta de cuántas películas tengo y ya es absurdo ponerme a contarlas, porque si paso del VHS, del beta al VHS, al DVD, al Blu-ray y ahora formato digitales, en pandemia, que pues de repente nos vimos encerrados y no había posibilidad de muchas cosas, y muchas almas caritativas empezaron a llenar sitios de películas, yo ya llevo 12 discos duros de 2 teras cada uno. Yo ya no sé ni qué hay, pero sé que hay unos tesoros ahí increíbles, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaron las videotecas personales. Entonces, bueno, ¿eso qué implica? Pues va a implicar la muerte de los cineclubes. ¿Por qué? Pues bueno, tú ibas al cineclub, sobre todo en la UNAM, quienes teníamos cerca de la UNAM, íbamos a ciencias, íbamos a arquitectura, íbamos al Che Guevara antes de que se convirtiera en el planeta de los simios, y entonces veíamos en 35 milímetros vía la Filmoteca de la UNAM. Yo me acuerdo ver Chucky el muñeco diabólico en la Julio Bracho, ver una copia jodidísima de Águila o Sol de Cantinflas cuando murió Cantinflas, pero era la única forma de verla,
¿sí? Ahora los alumnos de las escuelas de cine necesitan ver La fortaleza escondida de Kurosawa, y ya la descargaron, ¿no? Bueno, qué padre para ellos, ahora que aprovechen esas herramientas, ¿no? Pero sí, o sea, el cineclub se muere y se empieza a hablar de la muerte del cine hacia finales de los 80, porque la gente ya va ahora al videocentro, va al macro videocentro, ya años después vendrá Blockbuster, ¿verdad? Pero finalmente la gente, sí hay gente como ahora con las plataformas, que hay gente que ya no quiere ir al cine y que dice yo me espero a la plataforma, cosa que es una aberración. Ahora, afortunadamente, también mucha gente está regresando al cine y afortunadamente ustedes ven funciones llenas de muchas películas. Eso habla bien de que la gente ahorita está buscando, la tendencia ahorita es lo presencial, lo grupal, el pertenecer a un grupo que, como ahorita ustedes pudimos ver Blade Runner en pantalla grande, cosa que muchos mortales de allá afuera no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, eso es ahora la tendencia. Pero, pues bueno, en aquel momento la gente también se empezó a ir al Blockbuster y a esperar a que la película saliera en formato de video, y hacia finales de los 80 se hablaba de que el cine se iba a morir. Incluso por ahí hay dos películas, una muy bella, una muy cursi, y ahorita que ando con la glucosa descontrolada, no me convendría ver Cinema Paradiso otra vez. Splendor sí, porque Splendor de Ettore Scola es otra manera de entender la cinefilia, pero eran dos películas italianas que se filman el mismo año, una por un gran cineasta que es Ettore Scola, la otra por un cineasta bastante medianón que es Giuseppe Tornatore. De todos modos, si tienen tiempo en la vida, échenle un ojo al Director's Cut de Cinema Paradiso, el que dura 3 horas 40 minutos. Esa es la buena. Esa es la buena, búsquenla, está en redes, todavía en lo que queda de Mix Up, por ahí en el centro, en las tienditas de DVDs que todavía sobreviven, les cuesta 40 mulas pesos y van a ver una gran película. Pero es una película que al extender el metraje y al hablar mucho más del personaje, no se queda nada más en esa idea de el cineasta que regresa a su pueblo y entonces ve los besos cortados por el sacerdote y con la música de Ennio Morricone. Güey, ¿quién no va a llorar con esa música? Es Morricone, carajo, ¿no? Entonces, bueno, se habló de la muerte del cine, pero el cine tiene más vidas que un gato y bueno, pues lo ha demostrado ampliamente. Vino el video, el cine se iba a morir, pues no se murió. Vino el DVD, el Blu-ray, empezaron los streamings y no se murió. Vino la pandemia y la gente, a ver, piénsenlo. Yo fui al cine por nuestra chamba de críticos de cine. Yo fui al cine en pandemia desde el 20, 21, 22 y me contagié de COVID en una pinche fiesta familiar. Nadie de los que conozco se contagiaron de COVID en un cine. O sea, las medidas se llevaron de manera espartana y nadie se contagió en un cine. Nada más ibas a una comida familiar y no faltaba el pendejo que estaba infectado y todo el mundo a encerrarse un mes, ¿no? Entonces, bueno, para que vean ustedes que el cine no se muere y no se va a morir. No se va a morir. Ahorita vienen una hondonada de películas entre 24 y 25 que van a saturar las salas de cine porque ya queremos regresar, ya queremos formar parte de ello. Todo eso porque Blade Runner fue de los primeros clásicos del video. La gente la empezó a ver en video y dijeron, oye, qué maravilla, ¿qué es esto? No, pues quién sabe. Pues entonces ahí fue a donde Blade Runner se fue convirtiendo en objeto de culto. Ahora, yo les hablaba del famoso cyberpunk. El cyberpunk es un escenario de la ciencia ficción en el cual la humanidad vive en un futuro distópico, es decir, no vivimos en el mejor de los futuros posibles. Ustedes vieron ahí que además ya la rebasamos, ¿eh? Los Ángeles del 2019 ya lo pasamos por mucho, los carros no vuelan, la lluvia ácida sí, seguramente ya la estamos viviendo. A muchos ya tenemos ganas de irnos a una colonia en Marte a vivir, porque ya está terrible, ¿no? Pero finalmente esta humanidad que vive en este mundo distópico, contaminado, donde ya la naturaleza quedó rescindida, o sea, se habla por ahí de un búho artificial, se habla de una boa artificial. En la novela original de Philip Kendrick Dick,
el protagonista acepta la chamba de matar a los replicantes porque le ofrecen una cabra auténtica. Y es algo rarísimo. Y entonces el cuate acepta la chamba, ¿no? Eso pasa en la novela. Entonces, en este mundo distópico, la humanidad está regida por corporaciones y estas corporaciones manejan a la humanidad como esclavos. De pronto hay un elemento dentro de esta realidad que se revela y dice, yo no voy a ser parte de esta corporación. Y ahí es donde se habla, está ahí donde se juntan las dos partes. Cyber, porque también hay una gran unión del hombre con la máquina, ¿sí? Y acuérdense de esto cada vez que lleguen a su casa y salgan con el Alexa, prende la luz. Aguas, ¿eh? Por cierto, ayer en la mitología de Terminator, ayer Skynet ya tomó conciencia de sí misma. Y ahí viene el juicio final, ¿sí? Entonces, cada vez que entran a la casa y le pidan a Alexa que haga algo, piensen muy bien, el día que Alexa diga, ni madres, ahora te quedas a oscuras y no te prendo el refri y no te prendo la estufa, y si le piden que abra la puerta, ya se quedaron adentro, ¿eh? Así que aguas con su Alexa, no le den tanta confianza a su Alexa. Bueno, pues es eso, ahora es la inteligencia artificial. Entonces, el ser humano y la máquina nos hemos ido haciendo cada vez más cercanos, al grado de que estamos pegados a un teléfono celular, al grado de que tú ves parejitas en un restaurante, en una date, los dos hablando por celular e incluso escribiéndose de un lado a otro de la mesa, hasta que alguien dice, yo no quiero eso, yo quiero preservar el factor humano. Y entonces tenemos Matrix, entonces tenemos estas películas donde el cyberpunk, por eso está esa palabra al final, punk, es el momento de la rebelión contra las máquinas, de la rebelión contra la pérdida de lo humano. Aquí, pues bueno, tenemos además una muy interesante revisión y reelaboración del mito de Frankenstein. O sea, estos replicantes que son como la criatura creada por el doctor Víctor Frankenstein, que también, igual que aquella criatura, le exigen a su creador más tiempo de vida. El creador no responde o responde mal, y finalmente pues aquí le cuesta al señor Tyrell que Roy Batty le suma los ojos en la cabeza sangrientamente, y finalmente lo que ellos quieren es más tiempo de vida. Y la película realmente es una película sobre la muerte y sobre nuestra caducidad como seres humanos. Tenemos una caducidad. E incluso este corte del 2007, donde Ridley Scott alteró el color de la película, volvió a filmar algunas escenas completas, por ejemplo, la muerte de Zora, que le dispara, ¿se acuerdan que le dispara y va pasando por los maniquís y los cristales? En la versión todavía del Final Cut del 92, se veía que era un güey así vestido de Zora, que pasaba por todos los cristales, porque pues no ibas a meter a Joanna Cassidy a todo ese mar de vidrios, pero pues sí se veía un cuate así súper mamé, y entonces pues, se veía feo. Ridley Scott replanteó toda la secuencia y ahora en digital hace todo el efecto completo. También esto de sumirle los ojos a Tyrell no está en la versión original, está mucho más desarrollado aquí. Sí, entonces bueno, hay toda una serie de alteraciones que no afectan el resultado de Blade Runner, porque finalmente el resultado de Blade Runner es la muerte está en todos nosotros, tenemos nuestra fecha de caducidad. La diferencia es que los replicantes sabían cuándo se iban a morir, nosotros no. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un rato. Y por otra parte, también está este pequeño añadido que es muy curioso de Ridley Scott, cuando de pronto Deckard, que está durmiéndose junto a su piano, de pronto sueña un unicornio. Ese unicornio viene de otra película de Ridley Scott que se llama Leyenda, donde apareció Tom Cruise muy jovencito, una película de magia y espada muy bonita, muy padre, que dirigió en el 85. Pero al meter esta imagen del unicornio, obviamente Deckard, nos dejan también la idea de la película de que Deckard es un replicante. ¿De dónde chingados va a sacar un unicornio? Están hablando de memorias implantadas. Están hablando de cosas que se pueden implantar en la mente. Entonces, ¿de dónde viene el unicornio? ¿Sí?
Ya no explica más, pero finalmente hay la noción de que tal vez Deckard también sea un replicante y no lo sepa, como Rachel no sabía que era un replicante, ¿sí? Ahora, no voy a hablar de Blade Runner 2049 porque eso nunca debió de existir. Creo que con eso les digo todo. Sí, o sea, una cosa es que le rindas homenaje a tus películas favoritas y otra que hagas una misa aburrida, que es lo que Denis Villeneuve ha venido haciendo. Es aburrida Blade Runner 2049 mucho, y bueno, Dunas a mí es un somnífero increíble, ¿no? O sea, la película es aburrida y bueno, del tomate saladet, pues simplemente cualquier taburete tiene más vida que Timothy Chalamet, ¿no? Entonces, bueno, no hablaremos de Blade Runner 2049 porque esa abominación nunca debió existir, pero en el caso de Blade Runner hay otra parte estética que es lo que influye realmente en la década de los 80. Se empezó a manejar un término, güey, que es posmodernismo, ¿sí? A partir de películas como Blade Runner. ¿Por qué? Porque, bueno, Blade Runner, ustedes vieron ahí toda una serie de colaboradores muy importantes que tuvo el maestro Ridley Scott, que a veces se acuerda que está filmando películas porque hace imágenes muy hermosas, pero luego el guión se le olvida. Digo, hay muchas películas de Ridley Scott que son así. Vamos a ver ahora Gladiador 2, que puede ser o muy buena o puede ser espantosa. Digo, ya nada más con ver la escena del rinoceronte mamey, dices, híjole, eso ya se convirtió en la Guerra de las Galaxias, pero bueno, ya veremos qué hace Ridley Scott. A veces se acuerda que puede hacer buenas películas. Aquí lo hizo. Y entonces, el término posmoderno empieza a través de Blade Runner porque la película muestra cómo la estética de lo antiguo y de lo moderno se puede mezclar y puede crear un discurso visual para un espectador que puede entender toda esa serie de referencias, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo Deckard y Rachel están vestidos como si fueran Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Ella trae un peinado de los años 40, trae un traje sastre que muy bien pudo usar Barbara Stanwyck o Katharine Hepburn. Él trae una gabardina muy bogartiana en ese sentido. Es un detective, finalmente es un detective, es un policía. Y entonces este elemento de, en primera, la transmutación de géneros habla de esa posmodernidad. Fíjense cómo los géneros, a partir sobre todo de los 80, dejan de ser claros, dejan de ser nítidos. Y bueno, si le sumas a cuates como los hermanos Coen y Wes Anderson y Christopher Nolan y todos estos nuevos directores maravillosos, ya no puedes encontrar una película de terror pura o una comedia pura o un musical puro, vaya, ¿no? O una ciencia ficción pura, porque te vas a encontrar elementos de musical, elementos de terror, elementos de thriller. Hoy se estrena una película importantísima que la vean porque es, creo que de los últimos grandes ejercicios de terror puro que hemos visto, que se llama Longlegs, y es terror machín, eso sí, ahí no hay juego de nada. No es para que te rías, no es para que te diviertas, no es película de vuelta de tuerca para que te vayas tranquilo del cine, al contrario, es un ejercicio de terror sensacional. Bueno, así lo decide el director, pero de repente los hermanos Coen te hacen una película de gángsters con cine negro, con western, con no sé qué, ¿y quién dice que no se puede? Pues nadie, porque la posmodernidad, que en este caso en Blade Runner mezcla el film noir con la ciencia ficción, lo permitió absolutamente. La estética de Blade Runner es una estética que junta lo viejo y lo nuevo. Vemos edificios de Los Ángeles de los años 50 contra estas grandes pirámides que hablan de un futuro donde la arquitectura va a tender a lo piramidal. Vean Torre Manacar, por ejemplo. Esa es la nueva arquitectura, esa es la nueva tendencia en arquitectura. También por los terremotos. Esos edificios no se caen nunca, esas formas en pirámide no se caen nunca. Entonces, aquí ya está anunciando esa arquitectura del futuro contra, de pronto, ¿se acuerdan donde vive JF Sebastián? Pues es como un edificio de la Condesa, de esos padrísimos viejos increíbles, ¿no? O el edificio Basurto allá en la Condesa, o los edificios del centro,
los que se puede entrar sin que te maten a nalgadas, pues bueno, todavía se pueden apreciar. Entonces, bueno, esto de lo viejo y lo nuevo es algo que también se volvió una tendencia. Este uso de los neones en las calles, ¿no? Se fijaron que la gente lleva sus paraguas y el paraguas lleva un neón. Acuérdense que los 80 fue una década de neones. Cualquier pinche video de Timbiriche o de Flans, había neón por todos lados. Pues era una tendencia estética en ese momento, ¿sí? Ahora, la cara de flojera de Harrison Ford, que es verdaderamente pasmosa, es real. O sea, él se peleó con Ridley Scott desde el inicio del rodaje, tuvo esa jeta toda la filmación, y Ridley Scott la supo aprovechar a su favor, porque realmente sientes que Deckard es un personaje que está completamente muerto por dentro y que va a recibir de parte de este androide maravilloso, que además ese discurso final de Roy Batty donde le dice lo de he visto naves quemándose en el cinturón de Orión y no sé qué, eso lo inventó el actor, no estaba escrito. Ridley Scott no tenía nada para esa secuencia y le dijo a Roger Howard, maestro, invéntate algo, y se inventó esa maravillosa frase de todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia, ¿no? Es tiempo de morir. Y entonces, con una dignidad enorme, este replicante, que además no es nada gratuito que se meta un clavo en la mano, porque él es como un hijo de Dios, pero un hijo de Dios renegado. Es el hijo de Dios que vino a matar a su creador, porque el creador no le respondió. Y entonces, bueno, al final Deckard y Rachel se van. No sabemos qué será de ellos. Gaff, que es este personaje, el otro policía, que es como el corre ve y dile, ya le dejó ahí un origami de unicornio, ¿no? Entonces, guiño, guiño. Yo creo que sí es un replicante Deckard, no sabemos. Pero la película termina como debe de terminar, ¿no? O sea, finalmente esta frase de qué lástima que muera, dice, pero a fin de cuentas todos vamos a morir. Entonces vámonos, ¿no? Lo que nos quede de vida hay que aprovecharlo. Y bueno, para quienes conozcan la versión original que se estrenó en el 82 de Blade Runner, esta película tenía una voz en off que estaba toda la película contando cosas, que era una voz en off de Harrison Ford en hueva total, que funcionaba muy bien porque era así de entonces yo iba al edificio, que no. Así es la voz en off, horrenda. Y bueno, Harrison Ford, si ya estaba de malas en el rodaje, luego pídele que haga una voz en off, estaba peor de malas y peor de hueva, entonces la aprovechó muy bien Ridley Scott. Y al final había un final completamente falso. Rachel y Deckard iban en una navecita por unos paisajes padrísimos, escapando de la podredumbre de esta urbe putrefacta. Dices, a ver, si ya se acabó el mundo, ¿de dónde chingados andan en la Marquesa? O sea, no es posible. Bueno, lo que hizo fue, la Warner vio el corte original y dijo, eso no se va a quedar así porque la gente se va a pegar un tiro. Y entonces hicieron ese final falso e incluso las imágenes de la navecita en los bosques, esos bosques son imágenes cortadas del inicio del Resplandor de Kubrick, que Kubrick ya no usó. ¿Se acuerdan que El Resplandor empieza con unas tomas aéreas por un bosque? Pues no las usaron para el final falso de Blade Runner. Y claro, Ridley Scott montó en cólera, desconoció la película durante 10 años, juntó su lanita y 10 años después que les compra los derechos, compra el negativo y hace, ahí fue donde empezó otra nueva modalidad que se llama el Director's Cut. O sea, cuando el director recupera la película y dice, vamos a hacer la versión que yo quería. Le quitó la voz en off, le quitó la pinche navecita del final, le sumó, le restó y finalmente Blade Runner en el 92, 10 años después, muchos la conocimos en la vieja Cineteca Nacional, ahí en Joco, en la sala 4, yo me acuerdo, y fue la primera vez que la vimos como Ridley Scott quería verla. Pero conforme fueron avanzando los elementos digitales, en el 2007, en el Festival de Venecia, Ridley Scott presenta este Final Cut, así se llama esta copia, Blade Runner Final Cut. Se supone que ya no va a meterse otra vez con la película, se supone que esta es la versión definitiva de Blade Runner,
con esta fotografía, con este final, con este sonido, con todo lo que ello implica, y finalmente ya es una obra terminada, por fin, ¿no? Que luego Coppola sale con que no, ahí les va otro corte de Apocalypse Now, ya le quité media hora, ¿no? Y ahora lo vuelves a ver y dices, pero le quitaste escenas buenas, o sea, ya no te metas, ¿no? O Lucas metiéndole monstruitos a Star Wars, porque aquí hace falta un pinche monstruito. Entonces hacen al monstruito, lo meten y luego te lo venden en 700 pesos y lo compras, ¿no? Entonces, bueno, eso es finalmente lo que Blade Runner aporta. Ahora, pues bueno, ya para ir cerrando, pues esto también que vaya para un gran autor de ciencia ficción, uno de los grandes pilares de la ciencia ficción contemporánea. No les voy a decir que es un hombre fácil de leer, porque no lo es. De hecho, ahí se fijaron, hay un homenaje a otro gran escritor, Bradbury. Córrele al edificio Bradbury. Ah, pues sí, ¿no? No, esto va para Philip Kendrick Dick, un personaje que pues es un reconocido escritor de ciencia ficción, autor de la novela original en la que se basa Blade Runner. Se inspira, porque realmente no es una adaptación, es una reelaboración total. La novela se llama, con signos de interrogación, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y Philip Kendrick Dick es un personaje que en su vida tuvo una esquizofrenia feroz. Se sometió a protocolos de investigación en los años 60, tratando de, pues no de erradicar, pero sí de disminuir los efectos de la esquizofrenia, y al tipo le fue infinitamente peor que eso. Entonces, él estaba seguro de que sus memorias habían sido implantadas. Él estuvo a punto, bueno, estuvo muchas veces a punto de suicidarse, porque decía que él no era él, que él estaba ocupado por alguien más. Y si ustedes recorren las películas que están basadas en Philip Kendrick Dick, se van a encontrar con este tema recurrente. Por ejemplo, El Vengador del Futuro, Total Recall, con Arnold Salchichonger. Pues bueno, ahí es un obrero que vive en el futuro, en una sociedad del futuro, que pues bueno, las vacaciones ya no son como son hasta la fecha, sino que vas a una agencia de viajes donde te sientan en una silla y te implantan las vacaciones, no sé, de Lucerito. Y entonces ya vives la vacación que tuvo Lucerito en Disneyland. Y ya, con eso te la llevas y ya la memoria luego se te va. Aquí resulta que este cuate va a vivir unas vacaciones y le ofrecen unas vacaciones en Marte. Ah, no, pues padrísimo, ¿no? Y entonces va, se mete, le meten la memoria y le acaban metiendo las memorias, pero del Che Guevara de Marte. Y se arma un camote y lo persiguen y arma una revolución ahí en Marte. La película es hermosa, Total Recall es hermosa, pero ahí está eso, ¿no? De la memoria implantada. Sentencia previa, Minority Report del maestro Spielberg, pues es en un futuro distópico y bastante fascistoide, donde la policía te detiene por crímenes que vas a cometer, no por los que has cometido. De repente hay tres personajes que son videntes y son así como tres hermanos lelos, ¿no? Que se juntan y entonces sale una pelota y Tom Cruise dice, no, bueno, Katia a las 9:45 se va a robar unas palomitas sin pagar. Y entonces, antes de que sean las 9:45, llega toda la PGR y se lleva a Katia porque se iba a robar unas palomitas, ¿no? Y un día resulta que el que va a cometer un crimen es este policía que es Tom Cruise, y empieza una corretiza sensacional porque pues obviamente el sistema se corrompe, ¿no? Entonces, las películas de Philip Kendrick Dick o basadas en Philip Kendrick Dick tienen esto, o sea, yo no soy yo. O de repente, que bueno, aquí Deckard de alguna manera lo es. ¿De dónde saca Deckard para soñar un unicornio? Pues porque es una memoria implantada, podríamos pensar. Ya la película no ahonda más, pero entre eso y el origami que le deja al final Gaff, creo que queda muy claro quién es Deckard también. Y entonces tú en un momento dado, acuérdense que uno de los temas más importantes de la ciencia ficción es la pérdida de identidad. Yo ya no soy yo. O por ejemplo, si recuerdan Matrix, de repente este Godínez
se da cuenta de que él no es un godínez, sino un humano implantado a una máquina que chupa energía a los humanos para alimentar una enorme máquina, y resulta que no solo es Keanu Reeves, es Neo, y no solamente es Neo, es The Chosen One, ¿sí? Y ya lo demás y la onda dark y eso es padrísima, pero esa es la idea, ¿sí? O sea, el cyberpunk es vamos a despertarnos y no depender de la tecnología que nos va a acabar devorando. Y en ese momento la inteligencia artificial no existía. Ahora espérense con la inteligencia artificial, ¿sí? Donde un guión, donde una dirección, donde un mapa, donde un escrito, lo que sea, lo puede hacer una inteligencia que finalmente está siendo alimentada, que eso es la ventaja que tenemos. Pero la ciencia ficción siempre dice aguas, porque un día esa inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y viene Terminator. Ahí viene Terminator, ¿sí? Entonces ahora tengo que acabar con estos güeyes, porque si no, estos güeyes van a acabar conmigo, ¿sí? Es Skynet. Entonces, aguas con ese futuro que nos está planteando. Entonces, Blade Runner, pues fue una película que con el paso del tiempo se ha seguido volviendo de culto, ha tenido montones de clones, montones de homenajes, ha dejado todo este legado estético para la historia, no nada más del cine, sino del arte. La música de Vangelis también acaba dejando, le da una vuelta muy importante al New Age mamón de los 70 y ya se pone mucho más denso, mucho más fuerte en los 80. O sea, es una película que impacta para todos lados y que en su momento fue completa y absolutamente ignorada por todo el mundo, incluso por el propio Ridley Scott, que no reconoció ese corte inicial, ¿sí? Sí, Laura. No, que la fotografía es excelente. Jordan Cronenweth, sí, también. Todo, o sea, porque todo con poca iluminación, o bueno, no sé ya con la computadora que habrán hecho, pero muchos close-up y también la edición es muy buena. No todo, o sea, todo, la edición, la foto, el vestuario, la dirección de arte. Pero es en la escena donde Sí. que se ligan Harrison Ford y Rachel. ¿Por es qué? muy larga y es muy cursi. O sea, porque la musiquita ahí sí está. A mí me gusta por perversa. A mí me saca mi lado perverso. Y además el tema de amor de Vangelis es extraordinario. Porque hablando otra vez de la transmutación de géneros, estás oyendo todo el tiempo música electrónica en la película y de repente entra un saxofón cachondísimo. No, Laura, ese es uno de los grandes temas de la historia del cine. Bueno, pues es una robot, pues hay que echarle ganas, no sabe. Es como cuando... Es como cuando estás con alguien que no sabe, pues hay que enseñarle, pues ¿qué hacemos, no? No, lo del ¿no? origami que deja Olmo Sí. yo pensé que era porque había ido a la casa a ver si estaba Rachel, como diciendo, Claro. ya sé que aquí está, ya sé que se está. De hecho, la idea es que la va a eliminar. Él va a eliminar a Rachel, pero ya no la elimina. Porque es la que sigue, o sea, pues ese es de los Nexus 6 también, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son Nexus 6, salieron mal de origen, de fábrica. Pero no, esa es la idea, él la iba a eliminar y ya no la elimina. Y Gaff lo que va dejando son detallitos. Por ejemplo, cuando él está de terco al principio de que no quiere aceptar la misión de los replicantes, Gaff agarra un pedacito de hoja y de repente deja una gallinita, ¿no? Diciéndole gallina a este güey, lo que él tiene es miedo. No, o sea, todo va con un sentido. Entonces cuando pone el unicornio... Sí, y luego cuando van al hotel donde está Leon, deja con un cerillito, deja una figurita humana, ¿no? Entonces todo lo que él va dejando son pistas muy interesantes y que al final deje un unicornio otra vez es lo que nos da pie a nosotros de pensar que ni siquiera Descartes sabe quién es. Y eso se extiende al espectador. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos realmente quienes somos o estamos viviendo una realidad paralela? Yo sé que suena esquizofrénico, pero el autor era un esquizofrénico. Entonces Philip K. Dick te lo transmite de esa forma, ¿no? Pues es excelente. Ya última pregunta. ¿Están Sí. de las mejores 50 películas? De la historia del cine sí, y de la ciencia ficción es la número 2. La número 1 es obviamente 2001, Odisea del Espacio, que va más allá de la ciencia ficción y se vuelve una película sobre el sentido de la existencia, ¿no?
Esta es la número 2 y la número 3 es La Guerra de las Galaxias, obviamente. O sea, son 3 películas que como género de ciencia ficción, y La Guerra de las Galaxias con muchos asegúnes, porque eso es más bien una ópera espacial, no tanto una película de ciencia ficción en el término más clásico. Pero pues sí, 2001 y Blade Runner son las piedras de toque, ¿no? O sea, son las dos grandes obras de la ciencia ficción en el cine. Hay muchas más y son padrísimas, pero la carga filosófica que tienen ambas es enorme. Digo, no, 2001 va mucho más lejos que Blade Runner, también eso hay que decirlo, pero Blade Runner era una cuestión más genérica que se acaba desarrollando de una manera excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Blade Runner, esta es la década de los 80, les digo que es una década compleja donde vamos a ir viendo esta transformación que va sufriendo el cine. También hay autores como David Lynch, aparece un Theo Angelopoulos que viene de los 70 pero en los 80 hace sus películas también importantes. Entonces vamos a ir siguiendo todo este camino pues ya hacia un cine mucho más contemporáneo a ustedes. Ya dejamos muy lejos el cine clásico, esto ya es un cine completamente cercano a nosotros, ¿vale? Sí, Lucerito. No, para nada, se siguen odiando. ¿Sí? Además Ridley Scott ahorita ya es como Eric von Stroheim en su época, era el hombre que usted quiere odiar, ¿no? O sea, cuando le mentaron la madre los historiadores por Napoleón, se puso con sus twitters de vayan y chinguen, ¿no? Y, oye, pero es un historiador de Cambridge, a mí Cambridge me la... ¿no? Entonces, bueno, entonces lo mismo va a pasar seguramente con Gladiador 2. Cuando empiecen, es que Pedro Pascal no tiene cara de romano, a mí tú me la, ¿no? Entonces bueno. No mencionaste otras muy buenas. Sí. Bueno, Alien, el octavo pasajero, obviamente, Los duelistas, Thelma y Luis, que ha crecido muchísimo, Thelma y Luis, Leyenda a mí me gusta mucho, Gladiador me gusta muchísimo, 1492, si te crees que Gerard Depardieu es Cristóbal Colón, no. Entonces, de entrada la película ya llevaba mucho de perder, pero, o sea, lo que me refiero es, puede hacer películas muy tontas, pero la parte cinematográfica visual siempre te vas de cabeza. Hannibal es espantosa comparada con El silencio de los inocentes, que es tan severa, tan clara, tan ruda, y se pone a convertir en Hannibal en director de Limba. Entonces dices, no, pues no. Pero eso es muy apasionante. O sea, La Casa Gucci es padre, pero es padre por cómo está filmada, por cómo está contada. Que luego a él se le olvida la historia es otra cosa, ¿no? La Casa Gucci es de Ridley Scott. Claro, es de Ridley Scott. Es que eso pasa, de repente hace películas que dices, ¿es Ridley Scott el que está filmando esto? Pues sí. Y muy prolífico, ¿no? Ah, claro, no, el viejo tiene ahorita, terminando Gladiador 2, tiene ya otra y tiene ya otra, y el viejo ya le está pegando a los 90. Pero él es inglés. Sí, inglés. Inglés, no, él vive en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasó? No. Él vive en Inglaterra y además es un caso muy interesante porque Ridley Scott está formado en el diseño y en la publicidad. O sea, Ridley Scott vive de hacer comerciales y comerciales que han sido premiados en todo el mundo. Métanse al rato a YouTube y busquen 1984 Macintosh. Él lanzó el comercial de Macintosh cuando se lanzó Macintosh y es un homenaje a la novela de Orwell de 1984 y en 20 segundos es uno de los comerciales más caros de todos los tiempos, pero es de una contundencia feroz. Y eso es de lo que vive. De eso vivían él y el hermano, Tony, que se suicidó. Se aventó de un puente ahí en Estados Unidos. Por una cuestión de demencia. Tenía una de estas demencias tipo la de Bruce Willis o Robin Williams y esto, y se aventó de un puente. Tony Scott. Que ese tiene muchas menos películas buenas, ¿no? Digo, El Ansia es muy buena. La de los vampiros, ¿te acuerdas? Catherine Deneuve, David Bowie y Susan Sarandon son vampiros. Muy padre. Y bueno, metí a taquilla. Bueno, de él es
Top Gun, o sea, imagínense. Top Gun es de Tony Scott, pero Ridley pues es su hermano más aventajado, ¿no? Y sí, no, el viejo está igual que Clint Eastwood, o sea, se van a morir como Manuel de Oliveira a los 108 años filmando, o sea, sí, eso nos queda clarísimo. Como Fred Weisman en documental. Como Frederick Wiseman, sí, no, pues hay varios ahí, y bueno, toda la generación de los 70 que está estrenando películas, ¿no? Ahí viene la Megalópolis de Coppola, la de Woody Allen sí se va a estrenar en México, ya me dijeron que sí, la nueva, la francesa, su primer película francesa, en francés, y Scorsese, pues, Los Asesinos de la Luna, y viene la de Jesus Christ y la de Frank Sinatra. Y ya le estamos pegando a los 90, entonces eso habla muy bien. Pero acuérdense la frase que dice el maestro Ripstein, que nos dijo allá en León: no, tú no te retiras del cine, el cine te retira a ti. O sea, tú no sabes cuándo, pero el cine te puede retirar, ¿sale? Sí. No, que Sí, nada Luzarito. más que Ridley tiene una película que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama El Último Duelo. Ah, claro, Viene estupenda. con Adam Driver, Matt Damon. Ben Ujú. Affleck, que ahí, bueno, Sí, y sí, está esta ahí. chica, que se me olvidó el nombre. Estupenda película, ¿sí la vieron? El Último Duelo, que es un rashomonazo. O sea, es una violación, caballeros en la Edad Media, y la víctima, el victimario y el marido cuentan su versión. Es extraordinaria película. Y también no la peló nadie. Y que también ahí reivindica el papel Sí. de la mujer, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. de cómo ella en esa época pues, se defendió a pesar de que tenía todo Sí. en contra, ¿no? Digo, todo acaba en un duelo entre el marido y el violador, supuesto violador, presunto violador, pero es una maravilla. Si no la vieron, debe estar en Disney Plus porque es de Fox. Búsquenla en Disney Plus. El Último Duelo. Es Adam Driver, Matt Damon, esta chava que no me acuerdo cómo se llama, y Ben Affleck de invitado, de agregado cultural. Pero es extraordinaria y es un Rashomon. Judy Comer, gracias, Lucerit. Sí, es la misma historia contada por los tres protagonistas. Y los puntos de vista son complementarios y contradictorios. Entonces siempre te queda la duda de pasó, no pasó, qué onda, qué pasó, ¿no? Entonces no se la pierdan. El Último Duelo es extraordinaria y nadie la peló. Nadie la peló. La película pasó fuera de así. Yo la fui a ver y éramos 5 en el cine, o sea, fue muy triste. Y esas de las de Ridley Scott es generalmente de pantallota, la pantalla más grande que tengas es la donde vas a disfrutar más su cine, ¿no? Muy bien, pues entonces nos vemos la semana que viene, cuídense mucho y ya vieron todos los anuncios de los cursos, así que éntrenle, por ahí nos encontramos. Muchas gracias a todos, bonita noche.